Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Virgo. Les doy la bienvenida a este su canal Alelia Astral. Si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte. Si tú quieres saber cómo ganar una lectura privada conmigo, es súper fácil. Solo tienes que ver nuestros videos completos y así podrás conocer los requisitos para participar. Bueno, quiero comentarte que ya tenemos lecturas privadas de pago y que al ver nuestro video completo apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados, del cual Honor y Chidi hacen parte. Si tú quieres una videollamada de 1 hora en la cual puedes preguntar todo lo que desees, nuestras lecturas de pago están disponibles en el contacto del primer comentario. Bueno, eso por ese lado. Y quería contarte algo muy importante, mi querido amigo de Virgo, que hoy tengo una lectura general para ti, hecha con mucho, pero mucho amor. Si el día de hoy no resuena, puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. ¿Ok? Vamos a ver qué se viene. No. Siempre es bueno que escuches este y tu ascendente para que tu lectura sea completísima. Toma lo bueno, deja pasar el resto. Veamos qué mensaje general tienen los angelitos, luego pasamos al amor y luego a la economía. ¿Ok? Bueno, veamos qué se viene para el amor. Y nos dice en este momento, tu primer mensaje: acepta una guía en la crisis. Sé que estás pasando por un momento difícil. Sé que definitivamente hay cosas como que no sabes cómo resolver, pero vienen guías espirituales a traerte mensajes importantes. Así que decrétalo para tu vida y escribe hecho está en los comentarios, porque de verdad yo creo que va a venir direccionamiento para que puedas salir de toda esta situación en la cual estás. Si tienes una petición de oración, déjamela en los comentarios y yo con mucho amor oraré por ti. Tu segundo mensaje te dice: el retiro avivará tu corazón. Siento que necesitas un momento para desconectarte de todo, absolutamente todo lo que está pasando por allá afuera. Siento que definitivamente tú eres como una persona bastante, a veces como que tienes la capacidad de absorber todo lo que sucede a tu alrededor, la energía buena, pero también la energía densa o mala. Y que necesitas tomar tiempo, necesitas empezar a dedicarte tiempito para ti, ¿sí? Ahora es fundamental que todos y cada uno de ustedes aprendan a, a dedicar tiempo a solas, porque veo que se están cargando mucho con gente que nada que ver con su historia. Es tiempo de cortar y sacar gente de su vida. Te dice: tu memoria guarda la justicia. Yo siento que este mensaje llega en un momento en el cual algunos Virgo quisieran cobrar venganza. Sí, quisieran hacer justicia por su propia cuenta y hoy el universo les dice: este no es el camino. Si bien es cierto que quieres cobrar justicia por tu cuenta, este no es la forma, déjame todo a mí. Bueno, vamos a pasar a la parte del amor en este momento, y estas son iniciales de personas con las cuales durante estos días podrían estar pasando cosas importantes. Puede ser encuentros, conversaciones, rupturas de contacto cero. La D, la S, puede ser la inicial del nombre o del apellido o de la forma como ustedes o la gente le diga. La D, la S, la M, la C. Si puedes reconocer el tuyo, déjamelo en los comentarios. Y la U. ¿Listo? Bueno, vamos a comenzar. Mi querido amigo de Virgo, esta es una lectura primero para los que están solteros, los que no salen con nadie ni tienen nada con nadie, y luego vamos a los de la conexión. Te invito a suscribirte y activar ya mismo la campanita. Vamos a ver qué viene para los que están totalmente solteritos, qué se viene y qué me les aconseja el tarot. Ok. Bueno, primero que todo siento que se viene
como un encuentro sexual bastante fuerte con una persona de un signo de fuego, puede ser Aries, me sale doblemente Aries, pero tengan mucho cuidado. Siento que con esta persona podrían estar generando como vínculos sexuales bastante fuertes, bastante intensos, pero no emocionales. Y esto les podría a ustedes generar como un tipo de crisis. Creo que es mejor desde un inicio siempre dejar las cosas claras respecto a qué se espera de una relación, a qué se espera de un contacto entre dos personas y no tener como este tipo de sensación de que uno mira solo la parte sexual y el otro está comenzando a colocarle sentimientos. Así que me dice que te empoderes como este rey y que no permitas que alguien solamente te utilice para esta parte sexual. O si tú quieres esto, pues déjalo claro. Pero aquí hay que tratar de resolver una especie de malentendido, sobre todo porque mis Virgo tienden a ser más emocionales y los Aries más sexuales. ¿Ok? No quiere decir que ustedes sean frígidos ni nada, pero no quiero que les lastimen el corazón por alguien que solamente quiere su cuerpo y no quiere su corazoncito. ¿Ok? Vamos a pasar en este momento al plano de lo sentimental para todos aquellos que en este momento tienen una conexión con alguien. Puede ser el crush, el novio, el amante, la esposa, la ex. Puede que estén, ay, este muchacho me está corriendo todo, vamos a correr esto para acá. Puede ser que estén juntos o en contacto cero. Bueno. Hoy andan pereceando en la mesa mis nenes. Hay algo curioso estos días y es que siempre están de a dos. Usualmente, sí, hay uno que sale, hay otro que no, pero salen a estar dos, tres. Siento que está limpiando mucho la energía de todos ustedes estos días. Quiero que te concentres en este momento. Esta carta sale invertida. Y que digas el nombre de esa persona especial y el tuyo juntos en este momento. Vamos a ver qué es lo que siente, qué es lo que piensa. Aquí hay alguien a quien le duele una ruptura, qué es lo que quiere, qué se viene para esta conexión. Cuidado porque aquí se acercan embarazos. Y mucha gente en esta lectura. ¿Y qué nos aconseja? Bueno, comenzamos con nuestra primera parte. Nuestra primera carta es ¿qué siente? Recuerden las iniciales de SMCU. Si reconocen a su persona, escríbanlo en los comentarios. ¿Y qué siente esta persona especial? Bueno, felicidad. Realmente con ustedes o lo que rememora estando al lado de ustedes es felicidad, mucha nostalgia. Yo veo como nostalgia sobre los tiempos felices que compartimos con esta persona, no solamente con esa persona, sino con nuestros amigos en común. Es alguien que piensa muchísimo, piensa con nostalgia, así que creo que la verdad, así estén separados o en contacto cero en este momento, o la situación de la relación esté pasando por un momento crítico, esta persona piensa en ti y en todas las cosas bonitas que ya han pasado juntos como pareja. Así que, pues bueno, al menos por ese lado es positivo. Veamos qué signos nos aparecen. Y yo veo aquí mucho Libra, Escorpio, Sagitario, Aries. Mucho fuego por aquí. Bueno, ¿en qué piensa? Piensa como en una pelea, en una ruptura, en un distanciamiento que hay entre ustedes dos o que pudiera haber, y que él ha causado por no saber controlar lo que dice o lo que hace. Veo que esta persona probablemente te haya lastimado, mi querido amigo de Virgo, al no saber cómo medirse, al no saber realmente hacer las cosas bien, hacer las cosas con calma. Es como si hubiera roto un poco tu corazón y que esto le está pasando la factura, ¿sí? Y siento que de verdad a esta persona le duele la distancia, le duele el perder, porque miren que está la torre invertido y esto nos habla acerca de todas las pérdidas que esta persona percibe en la vida, en su vida, porque tú ya no estás ahí. Veo que aquí eres tú
que mi querido Virgo está como reacio, como diciendo, yo ya no confío tanto, y eres tú quien aquí va a comenzar a dudar si realmente vale la pena continuar o no. ¿Por qué lo digo? Porque la consultante no le ve futuro a esta relación. La consultante en el fondo ya está cansada de esta actitud hostil de esta persona, de la inestabilidad, de que sí es cierto, hubo momentos buenos, pero al parecer no fueron tantos como los momentos malos, ¿sí? Sin embargo, yo pienso que esto es como una dualidad que hay aquí entre ustedes, en los Virgo, porque a pesar de que toda la historia ha sido muy compleja, toda la historia ha sido muy fuerte, en el fondo ustedes tienen ilusiones. Y yo veo que hay esperanza, ¿sí? Este 3 también me transmite esperanza y yo veo que hay esperanza y posibilidad de que ustedes vuelvan a reconectar como pareja. De hecho, me advierte acerca de un posible embarazo, este huevito que está ahí. Pero yo veo que aquí parte de la solución también está en tomar distancia de ciertas personas, de esta reina de bastos que forma parte del pasado tuyo o de tu pareja, y que veo que es alguien que no le ha aportado estabilidad. Cuando ustedes como pareja logren sacar de la ecuación a esta mujer o a este personaje con energía femenina, no sé, siento que van a poder encontrar esta estabilidad de la cual me habla la picota y el signo de Libra, ¿sí? Van a poder encontrar equilibrio. Vamos a ver qué nos dicen las cartas que se aproximan. Vamos a ver. Mira que la carta de la compenetración me dice nuevamente, piensa, rememora mucho como todas las cosas buenas que han pasado contigo, que han sucedido contigo, y piensa que la conexión que hay entre ustedes dos no la ha encontrado con nadie más a pesar de todo lo difícil. Sin embargo, aquí yo veo una tercera persona que tiene que salir de la ecuación. La duplicidad vuelve y me lo dice, pienso en nosotros como pareja, nos recuerdo como pareja. Pero aquí la carta de la codicia me dice, si usted también quiere que su relación funcione, apuéstele a todo, apuéstele a que sea todo, no a términos grises, o somos o no somos Virgo. ¿Listo? Eso te dice. Vamos a ver qué viene para la parte económica de mis amigos de Virgo. Para los que están sin trabajo, me dice el loco, arriésgate a abrir ese negocio o arriésgate a pasar esa hoja de vida o arriésgate a cambiar de ciudad. O sea, toma el riesgo. Eso que tienes en la mente es correcto, te apoyará el universo, pero toma el riesgo. Da ese salto de fe. Ese salto de fe. Y bueno, luego de un impasse técnico aquí con nuestros niños gatunos, vamos a retomar nuestra lectura, de lo económico, y ya les contamos nuestros premios y requisitos. Bueno, para todos mis amigos que tienen un trabajo como tal o un emprendimiento, me dice la carta de la búsqueda, te estás quedando cortito donde estás. Tiempo de explorar nuestros horizontes, de ampliarlos, tiempo de buscar más allá, de crecer. Me dice, a través de un amigo podrías estar encontrando una oportunidad más grande de ampliar tu negocio, tu empresa, o de ascender en tu trabajo. Así que las relaciones sociales en estos días súper fundamentales para todos y cada uno de ustedes. Bueno, número de la suerte para ti, el número 11. Y miren que les marca a ambos la carta de la fuerza, y es un número maestro, así que busquen cuál es el significado. Para ti que llegaste hasta el final, quiero agradecerte y bendecirte. Y te cuento que al ver nuestro video completo ayudaste a nuestro refugio de animalitos rescatados a que pudiera alimentarse, pagar vacunas y muchas cosas más. Quiero comentarte también que nuestros premios son una lectura privada que sorteamos cada semana y estar en nuestros en vivo donde respondo tus preguntas gratis. Y nuestros requisitos son estar suscritos en este canal, activar la campanita, darle like a este video y escribir la palabra cofre en los comentarios. Les envío un abrazo enorme y los llevamos en nuestro corazoncito, ¿vale? Los invitamos a compartir este canal para que podamos ayudar a más animalitos rescatados, y muchas bendiciones a todos y cada uno de ustedes.